El anciano estaba en la montaña, con el corazón tan pesado como el plomo. En su mano sostenía un cuchillo, su hoja brillaba cruelmente bajo el sol. Ante él, arrodillado, estaba su hijo, joven e inocente, sin saber el terrible destino que le esperaba. Este era Abraham, elegido por Dios, e Isaac, su amado hijo, atrapado en una red de decreto divino y angustia humana. ¿Cómo podía un padre, incluso uno tocado por lo divino, siquiera contemplar un acto tan horrible? ¿Cómo podía soportar levantar la mano contra su propia carne y sangre, un hijo tan esperado, un hijo que era un milagro en sí mismo? Isaac, el hijo de la risa, nacido de una madre estéril durante décadas, era el cumplimiento de una promesa hecha por Dios a Abraham y Sara, una promesa de descendientes tan numerosos como las estrellas. Él era su alegría, su esperanza, el mismísimo símbolo del favor de Dios sobre ellos. Y ahora parecía que Dios lo reclamaba. El peso del mundo, el peso de un mandato divino, oprimía los hombros de Abraham. Su corazón dolía, su alma gritaba, pero sabía que debía obedecer. La voz de Abraham, cuando finalmente habló, fue un áspero susurro. Le dijo a Isaac que recogiera leña, que se preparara para un sacrificio al Señor. Isaac, siempre obediente, siempre confiado, hizo lo que se le dijo. Allí, en la cima solitaria de la montaña, bajo la atenta mirada de un Dios silencioso, Abraham construyó un altar. Ató a su hijo, su risa, su milagro, y lo colocó sobre las ásperas piedras. Esta era la prueba definitiva de fe, el sacrificio máximo. Con manos temblorosas, Abraham levantó el cuchillo. Una lágrima escapó, trazando un camino caliente por su mejilla. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El viento contuvo el aliento. El mundo esperaba, aferrándose al siguiente latido. Era el momento de la decisión, el momento en que un padre desafiaría todo lo natural, todo lo humano, para obedecer a lo divino. Mucho antes de la agonizante prueba en el monte Moría, hubo una agonía diferente en la vida de Abraham y Sara, la agonía de la espera, la agonía de un vientre silencioso, de promesas incumplidas. Dios le había prometido a Abraham descendientes tan numerosos como las estrellas, un linaje que bendeciría al mundo. Sin embargo, Sara, su esposa, permanecía estéril, su vientre un paisaje desolado de esperanzas incumplidas. Los años se convirtieron en décadas, sus cabellos se volvieron plateados, sus rostros se arrugaron con el paso del tiempo y la carga de su anhelo insatisfecho. Sin embargo, su fe, como una brasa obstinada, se negaba a extinguirse. Se aferraron a la promesa, incluso cuando parecía una broma cruel, un susurro perdido en el viento. Entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, ocurrió un milagro. El Señor se apareció a Abraham, reafirmando su promesa. Habló de risa, de alegría, de un hijo que nacería del propio vientre de Sara. Al principio, se rieron, una risa amarga e incrédula, nacida de años de decepción. Pero la promesa de Dios no estaba limitada por las dudas o limitaciones humanas. Y así, contra todo pronóstico, contra el orden natural de las cosas, Sara concibió. En su vejez, cuando el mundo solo veía el crepúsculo, se bañaron en la luz dorada de un nuevo amanecer. Isaac, su risa, su milagro, nació. Un testimonio de la inquebrantable fidelidad de Dios, un faro de esperanza en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad. La orden llegó a Abraham como un susurro en la noche, inquietante, escalofriante, pero innegablemente clara. Toma a tu hijo, tu único hijo, al que amas, Isaac, y ve a la región de Moria. Sacrifícalo allí como holocausto en una montaña que yo te mostraré. Cada palabra golpeó el corazón de Abraham como un martillazo, cada sílaba resonaba con la magnitud de la petición. El viaje a Moria fue largo, cada paso cargado de temor y una creciente sensación de irrealidad. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? ¿Cómo podía Dios, el misericordioso, el compasivo, exigir tal sacrificio? Sin embargo, Abraham, con el corazón dividido entre el amor por su hijo y la obediencia a su Dios, continuó. El peso de la pregunta sin respuesta se cernía entre padre e hijo. Isaac, sintiendo la inusual gravedad de la situación, finalmente rompió el silencio. El fuego y la leña están aquí, observó. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, con la voz tensa por la emoción, solo pudo responder:
Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. A medida que ascendían la montaña elegida, cada paso los acercaba al precipicio de un acto inimaginable. Abraham, con el corazón un campo de batalla de emociones contradictorias, se preparó para la prueba definitiva de fe, una prueba que lo uniría para siempre a la voluntad de lo divino. Sección 4. Un carnero en la espesura. Intervención divina y alivio. El aire crepitaba de anticipación. Abraham, con el rostro marcado por la tristeza y la resolución, levantó el cuchillo. Su mano temblaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho. En ese momento, el tiempo mismo pareció contener la respiración. Justo cuando la hoja estaba a punto de descender, una voz, poderosa e imponente, cortó el silencio. «Abraham, Abraham». La voz resonó por el paisaje desolado. Era el ángel del Señor, descendiendo del cielo. Su presencia un faro de esperanza ante la desesperación. «No pongas tu mano sobre el muchacho», ordenó el ángel, con una voz que no admitía réplica. «No le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has rehusado tu hijo, tu único hijo». Génesis 22:12. El alivio inundó a Abraham como una ola gigante, dejándolo débil y tembloroso. Levantó la vista y vio un carnero, sus cuernos enredados en una espesura. Un sacrificio provisto, un testimonio de su fe inquebrantable. Con manos que aún temblaban, Abraham liberó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. La prueba en el monte Moría había terminado. La prueba de fe superada. Abraham había demostrado su lealtad, su disposición a sacrificarlo todo por lo divino. Y a cambio, Dios reafirmó su pacto con Abraham, prometiéndole bendiciones inconmensurables. Sección 5. Una novia para Isaac. El viaje de fe de Rebeca. Pasaron los años. Isaac, una vez el niño aterrorizado en el altar, se convirtió en un hombre de tranquila fuerza y fe. Abraham, con el corazón aún llevando las cicatrices de su prueba compartida, supo que era hora de encontrar una esposa para su hijo, una mujer digna de continuar el legado de su familia. En lugar de buscar una novia entre las cananeas locales, Abraham envió a su sirviente más confiable, Eliezer, en una misión a su tierra natal, para encontrar una esposa para Isaac entre su propia gente. Eliezer, cargado de regalos y guiado por la oración, viajó a la ciudad de Nahor. Allí, junto al pozo, ideó una prueba. Oró para que la mujer que le ofreciera agua a él y a sus camellos fuera la elegida por Dios. Rebeca, una joven de notable belleza y bondad, se acercó al pozo. No solo le ofreció agua a Eliezer, sino que también se ofreció a sacar agua para sus camellos, una tarea ardua y humilde. Eliezer, reconociendo la mano de Dios en este encuentro, fue bienvenido en la casa de Rebeca. La familia de Rebeca, impresionada por la historia de Eliezer y reconociendo la mano divina en acción, consintió en su matrimonio con Isaac. Con el corazón apesadumbrado pero el espíritu resuelto, Rebeca se despidió de su familia y viajó a una nueva tierra, una nueva vida, elegida para ella por un Dios que nunca había conocido pero cuya presencia sentía guiando sus pasos.